Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 290 al 295. En el buque de guerra de la marina, tras el ataque inicial de Kizaru, Aokiji se desvaneció en un destello de niebla helada, dejando tras de sí solo una gélida escarcha. Al instante siguiente, su capa blanca de justicia ondeó mientras reaparecía ante Ziark, con las manos transformadas en cuchillas glaciales. Sasuga, Ziark-san saludó casualmente, tal como lo había hecho Kizaru antes de atacar. Dos lanzas de hielo se formaron detrás de Aokiji, cada una apuntando a Ziark. Espinas gemelas. Ziark alzó rápidamente la espada que tenía en la mano y contraatacó. La cabeza de Yamato, cubierta de haki, chocó contra una de las lanzas, haciéndola añicos, aunque el golpe la dejó mareada y maldiciendo entre dientes. A pesar de la rápida respuesta de Ziark, la otra lanza de hielo le atravesó el pecho. ¡Oh, cielos! ¿Ya estás usando haki y tus poderes de fruta del diablo otra vez? Los ojos de Aokiji se abrieron ligeramente. Siguiendo su mirada, quedó claro que donde la lanza había impactado, un crepitante rayo recorría la herida sin dejar rastro de sangre ni carne. Actuar con tanta prisa no es propio de ti, Kuzan. Con una sonrisa burlona, la mano libre de Ziark brilló con electricidad mientras chasqueaba los dedos. ZZZZT. Un enorme dragón de trueno tomó forma, rugiendo al golpear al desprevenido Aokiji. Aunque Aokiji levantó un escudo de hielo a tiempo, la fuerza del golpe lo lanzó en picado hacia los mares que rodean Wano. Sin embargo, cuando su cuerpo tocó la superficie, no se produjo ningún chapoteo. En cambio, el océano se congeló por completo alrededor de su punto de aterrizaje, creando una extensa llanura helada que se extendía por el mar interior de Wano en cuestión de segundos. ¡Qué lástima! Y solo he recuperado una pequeña parte de mis fuerzas. Al ver a Aokiji levantarse ileso sobre la extensión helada, Ziark suspiró con leve pesar. Espera, ¿qué está pasando? ¿Por qué siento que me estoy volviendo un poco transparente? En manos de Ziark, la famosa espada de Yamato emitió un sonido desconcertado. Al percibir la extraña sensación, Yamato intentó instintivamente disiparla con haki, pero Ziark la detuvo. No te resistas, Yamato. Solo estoy tomando prestado un poco. Tras una inspección más detenida, se pudo observar que una tenue energía púrpura emanaba de su mano, proyectando un suave resplandor sobre la cintura de Yamato. En efecto, estaba contrarrestando la reacción adversa de su poder con una habilidad aprendida en el mundo de fantasía. Un hechizo de absorción de energía. Si bien era mucho menos eficaz que su técnica de absorción habitual, incluso una picadura de mosquito era algo, y la fuerza de Yamato proporcionó lo suficiente para estabilizar su condición. Es un honor servirles. Por favor, tomen todo lo que necesiten. Al darse cuenta de que su transparencia se debía a la habilidad de Ziark, Yamato dejó ir alegremente su haki, ofreciéndose por completo a sus necesidades. Su intensa devoción y confianza dejaron a Ziark ligeramente desconcertado. El brillo púrpura en su mano se intensificó. Un pecador empeñado en subvertir las reglas de este mundo, déjame ser quien ponga a prueba tu fuerza. Desde el buque de guerra de la infantería de marina, el sonido de los fuegos Geta resonaba por toda la cubierta. Fujitora dio un paso al frente, desenvainó su espada bastón y lanzó un tajo gravitatorio hacia el cielo. ZZZZT. La onda de choque gravitacional se disparó hacia los cielos, desvaneciéndose en la distancia. Segundos después, un meteorito llameante atravesó las nubes, precipitándose hacia Ziark a una velocidad vertiginosa. Mira, Ziark. Un meteorito. Está cayendo un meteorito. Gritó Yamato, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. ¿Qué hay para alarmarse? Es solo una piedrecita, se burló Ishtar, completamente impasible. Pues haz algo al respecto. Exclamó Yamato, con el rostro tenso por la preocupación. Aunque ella misma podía manejar el meteorito, el agarre de Ziark la inmovilizó sin dejarle otra opción que depender de Ishtar. E Ishtar dio una lección magistral de cómo decepcionar a la gente.
No, yo gasté demasiada energía antes. Necesito un tiempo para recargar mi magia. Los ojos de Ishtar se movían nerviosamente mientras jugaba con sus uñas, evitando la mirada furiosa de Yamato. Actuabas con tanta confianza hace un momento. ¿Qué te pasa, idiota? Gruñó Yamato, mostrando los colmillos con rabia. Su admiración estaba reservada exclusivamente para Ziark. No toleraría la incompetencia de nadie más. De hecho, durante sus enfrentamientos anteriores con las fuerzas de Big Mom, ambos habían discutido repetidamente, lo que obstaculizó su progreso. Ahora, completamente desilusionada con la segunda diosa, Yamato miró a Ziark con desesperación. Tranquilos, dijo Ziark con calma, en lo que respecta a las cifras, nunca hemos tenido motivos para preocuparnos. Apenas hubo hablado, una luz ígnea se encendió delante del meteoro que descendía, formando un pequeño sol. Sol cruel. ¡Bum! La esfera incandescente colisionó con el meteorito en el aire, desatando una tormenta de fuego y roca fundida. Una figura musculosa emergió de entre el humo que se elevaba, su bigote brillante y su mirada segura e inconfundible. Si fue el pecado del orgullo Escanor. Volando junto a él había un enorme dragón blanco. Con un destello de relámpagos violetas, el dragón Kana se abalanzó sobre la aeronave de la marina, destrozando su estructura de acero reforzado en pedazos. Bajo el ataque combinado de la abrasadora electricidad, innumerables tablones y vigas de acero se fundieron en gotas de metal fundido que se estrellaron contra el mar helado, formando charcos en el hielo. De la densa nube de vapor emergieron tres figuras, rodeadas de magma, energía púrpura y exuberante vegetación. Tales ataques eran insignificantes para los almirantes. Tras destruir su nave, Kana dio la vuelta y desembarcó junto a Ziark, Escanor y sus aliados en el mar helado, enfrentándose a Aokiji y a los cuatro almirantes. ZZZZZT. Un destello de luz se dirigió hacia ellos cuando Kizaru reapareció, con la ropa ligeramente chamuscada por su anterior escaramuza. Tras escapar de Kuri, regresó al campo de batalla. Momentos después, descendieron dos figuras más, uniéndose al bando de Ziark. Eran Bo Hancock y un Gecko moría ligeramente aturdido, con la cabeza incrustada en el hielo. Mientras tanto, Kim, a quien vimos por última vez enfrentándose a Kizaru, se dirigía a lomos de un jabalí nativo de Wano. Sin embargo, Meout, Aqua y los demás aliados que Ziark había desplegado anteriormente no estaban a la vista por ningún lado. En el plan original de Ziark, no eran necesarios en esta batalla. Esta era una pelea que se había acordado con Sengoku y un enfrentamiento contra las fuerzas más poderosas de los marines. Las mejores fuerzas de los marines son dignos oponentes para nosotros, declaró Ziark, soltando a Yamato de su agarre y extendiendo los brazos ampliamente. Desata el caos en este campo de batalla de los poderosos y redúcelos a polvo. Ambos bandos ya conocían bien las fortalezas del otro, así que no había necesidad de bromas ni discusiones innecesarias. Los 5 almirantes permanecieron en silencio, concentrándose en controlar su respiración y armonizar su poder con su Aki, manteniéndolo en óptimas condiciones. Magma, hielo, luz, plantas y gravedad, todos elementos que representan sus respectivos poderes de fruta del diablo, estallan, formando bestias espectrales masivas como el sabueso infernal y el faisán de hielo. Las fuerzas elementales se entrelazaron y rápidamente se apoderaron de la mitad del continente helado. Con el Aki desatado, una presión intensa y aterradora parecía a punto de desgarrar el espacio circundante sin piedad. El movimiento simultáneo de las 5 fuerzas más poderosas de la Armada fue un espectáculo impresionante, incluso más que la gran guerra de hace 3 años en la Tierra de los Dioses. Una rareza en la historia de la piratería. Sin embargo, ante una alineación tan formidable que podría hacer desesperar a cualquiera de los 4 emperadores, la organización del Rey Demonio no mostró mucho temor. Sus oficiales estaban listos, con los puños apretados, ansiosos por unirse a la batalla. Ja. He estado esperando este día durante demasiado tiempo. Moria extendió sus brazos sombríos de par en par, riendo a carcajadas. Para ser mi primera batalla desde mi renacimiento, luchar contra almirantes de la marina no está nada mal. Zas, zas, zas. Mientras hablaba, sombras surgieron de debajo de los pies de Moria, extendiendo una negrura impenetrable. Pero esto no era simplemente un manto de sombras. Allí donde su sombra tocaba, el hielo sólido sufría una extraña transformación, asimilándose gradualmente en un tono más profundo y oscuro.
Sí, tras la implacable paliza de Escanor, Moria, que había estado esperando su momento, logró despertar con éxito el poder de la fruta del diablo tipo paramecía para asimilar su entorno, consiguiendo un salto cualitativo en su fuerza general. Debido a las propiedades únicas de la fruta sombra, su despertar le otorgó una habilidad adicional oculta más allá de la asimilación ambiental. Eso era. Cualquiera que se encontrara dentro del reino de las sombras podía recibir un fortalecimiento físico y mental equivalente a la infusión de sombras a través del control de Moria sobre las formas de sombra. En pocas palabras, se había convertido en una fuerza táctica imparable en las batallas por equipos. Vamos, todos. Dejen que mis sombras llenen sus cuerpos. Emocionado por mostrar por primera vez su habilidad de despertar, Moria dirigió corrientes de energía dentro del reino de las sombras, con el objetivo de otorgar a sus aliados cercanos aumentos de poder sin precedentes. Sin embargo, su sonrisa triunfante se congeló ante la escena que tenía ante sí. Ya fuera Hancock, Escanor, Ishtar o incluso la normalmente sumisa Kana, todos mostraban expresiones de absoluto rechazo. Con su sola presencia, resistieron firmemente el intento de las sombras de entrar. Moria, si te atreves a mancillar mi cuerpo con esa sustancia inmunda como lodo de alcantarilla, te aplastaré la cabeza, aunque seamos aliados. Hancock, con su pie cargado de haki, golpeó el suelo con fuerza, dispersando las sombras a su alrededor con una fuerza abrumadora. Su hermoso rostro estaba ahora envuelto en una aura asesina tan intensa que parecía casi tangible. Jajaja, agradezco la intención, Moria, pero confío en mi poder, dijo Escanor, rodeado de llamas. La luz del sol disipaba las sombras antes incluso de que tuviera que mover un dedo. ¡Qué asco! ¿Eres la reencarnación de un dios maligno? Ishtar flotaba en el aire, con el rostro mostrando abiertamente desdén. Kana piensa lo mismo. Al ver que sus compañeras expresaban sus objeciones, Kana levantó la mano en señal de aprobación. Aunque su voz era suave y dulce, resonó en los oídos de Moria como un golpe doloroso. Maldita sea. Todos ustedes sí. El rostro de Moria se puso rojo de ira. Sus intenciones en beneficio del equipo eran sinceras, pero había subestimado la naturaleza desafiante de sus díscolos compañeros. Permítanme probar sus efectos. Finalmente, Ciar dio un paso al frente para romper el incómodo silencio, bajando ligeramente sus defensas de haki para dejar que la sombra se fusionara con la suya. Al entrelazarse las dos sombras, la ya musculosa figura de Ciar se definió ligeramente más. Podía sentir claramente una oleada continua de poder recorriendo cada rincón de su cuerpo. Incluso su agudeza mental se agudizó notablemente. Interesante. Es una habilidad bastante buena, aunque Ciark frunce ligeramente el ceño. A diferencia de la mejora completa de atributos de Aqua, el aumento de sombras de Moria incluía fragmentos de su propia personalidad. Si uno no tenía cuidado, podía afectar su juicio y alterar sutilmente su carácter. Esto haría imposible utilizar el Haki con la máxima precisión, disminuyendo enormemente su eficacia. Tras un análisis, Ciar concluyó. Un poco impráctico, no tan refinado como el de Aqua. Dicho esto, la habilidad despertada de Moria aún podría ser increíblemente valiosa en un campo de batalla por debajo del nivel de los luchadores de clase emperador. ¿Y bien, cómo te sientes? ¿Te sientes lleno de fuerzas ahora? Preguntó Moria con entusiasmo. No está mal. Esos 5 de allá, se los dejo a ustedes. Ciar agitó la mano y regresó al lado de Yamato para continuar absorbiendo poder. Esta batalla tenía como objetivo permitir que sus compañeros perfeccionaran sus técnicas de combate, Escanor y Kana, y superaran sus límites, Hancock y Moria, por lo que no tenía intención de participar directamente. Si la organización del Rey Demonio realmente hubiera tenido la intención de aniquilar por completo a sus oponentes, no habría enviado solo a estos pocos. ¿Qué? ¿No vas a presumir un poco? Moria parecía más indignado que si hubiera tragado algo repugnante. Después de todo este tiempo, solo estaba aquí para una breve aparición, imbécil. Disculpen la interrupción, pero no estamos aquí para ver sus payasadas. Estamos aquí para aniquilarlos a todos. Los 5 almirantes, preparados desde hacía tiempo, ya habían visto suficiente. Toro Verde fue el primero en moverse, fusionándose con el bosque que surgió detrás de él y transformándose en una colosal figura de madera. Bosque prohibido.
Enormes raíces de árboles, tan gruesas como pilares, rompieron el hielo. Sus ramas, que proyectaban sombras como puños, golpeaban sin cesar hacia Ziark y los demás. «Maldita sea, ¿qué prisa tienes, cabrón?». Moría, ya enfadado, por fin encontró un blanco para su furia y le gritó a Toro Verde mientras apretaba las manos y agitaba el aire con fuerza. Puño de las sombras del caos. Dentro de su reino despierto, las sombras surgieron como olas, formando puños del tamaño de las raíces de árboles gigantes para chocar contra ellas. Boom. 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 Puños de sombra y puños de raíz de árbol chocaron en el aire con explosiones atronadoras, sacudiendo el espacio a su alrededor. Espada de gravedad. Tigre feroz. Entre los escombros voladores de madera y sombras, un feroz tigre formado por la gravedad horizontal se abrió paso, dirigiéndose directamente hacia Moria. Una figura imponente apareció frente a Moria. Con rostro inexpresivo, Escanor alzó su hacha divina dorada y la blandió contra el tigre formado por la gravedad que se aproximaba. Supercorte. Potenciado por un inmenso poder mágico, el tajo a alta temperatura partió al tigre que se aproximaba. La feroz colisión estalló con un rugido ensordecedor. El sol y la gravedad chocaron, creando olas de aire abrasador y denso. Con su Cheongsam ondeando, Hancock dio un paso al frente, sus largas piernas rodeadas de Aki mientras atravesaba rápidamente las corrientes de aire, apareciendo instantáneamente frente a los almirantes. Perfume el Fégur. Sus llamativos tacones rojos, ahora envueltos en un avanzado Aki de armadura, se tornaron negros como el azabache. Aprovechando el impulso de su carrera, Hancock saltó y lanzó una potente patada directamente al rostro adusto de Akainu. Butch. Un destello de luz apareció en el camino de Hancock, transformándose en una pierna cegadoramente brillante. Emperatriz pirata, no puedo permitir que ataques con tanta libertad. Una voz lánguida flotó en el aire mientras Kizaru, con las manos aún en los bolsillos, usaba su patada de luz para interceptar el poderoso golpe de Hancock. Su tacón alto y su patada ligera chocaron en el aire, creando ondas de choque atronadoras. Borsalino, y al reconocer a su oponente, la expresión de Hancock se tornó seria. Antes de que pudiera reaccionar, una luz aún más deslumbrante estalló ante ella. Kizaru aumentó la potencia de su fruta del diablo, rompiendo el empate con una patada que lanzó a Hancock por los aires, estrellándose contra el suelo helado a cientos de metros de distancia. Mientras fuertes vientos la azotaban, Hancock, aún cayendo hacia atrás, usó sus piernas para cavar dos largos surcos en el hielo, para finalmente aterrizar con fuerza y disipar toda la fuerza del impacto. Justo cuando se había estabilizado, apareció una estela de humo blanco tenue, seguida de un destello de luz amarilla. El siguiente ataque de Kizaru ya estaba en camino. Un brillo rojizo centelleó en la profundidad de los ojos azules de Hancock mientras usaba Aki de observación para localizar a Kizaru. Alzó las manos, formando un corazón. Flecha esclava. Un rayo rosa se condensó instantáneamente y se disparó hacia Kizaru. Al percibir el peligro, el rostro de Kizaru cambió ligeramente mientras detenía su ataque, esquivando lateralmente el barrido del rayo rosa. La mujer más bella del mundo, verdaderamente aterradora aunque la luz rosa apenas lo rozó, Kizaru, a pesar de su voz tranquila, estaba claramente nervioso. Si bien la flecha esclava no tuvo efecto en las mentes simples, incluso siendo almirante de la marina, Kizaru seguía siendo un hombre, lo que hacía imposible ignorar por completo la belleza de Hancock. Aunque el Aki de alto nivel podría neutralizar los efectos negativos de una fruta del diablo, Kizaru no estaba dispuesto a arriesgar su vida por ello al enfrentarse a un ataque que podía petrificarlo al contacto. Además, el Aki y la fuerza física de la emperatriz pirata eran formidables. ¡Qué mujer más problemática! Debería haber dejado que Iso se encargara de ella y sintiendo una frustración sin precedentes, Kizaru, que normalmente disfrutaba holgazaneando, suspiró con fastidio. Aún así, sacó las manos de los bolsillos y desenvainó su reluciente Ama no Murakumo dorada. Mientras reflexionaba, una fuerte ráfaga de viento lo azotó. El largo cabello negro de Hancock ondeó al viento cuando sus tacones altos negros cubrieron en un instante los cientos de metros que los separaban, aterrizando justo en su cara. Mientras tanto, en el campo de batalla principal y el cielo, asolado por diversos ataques, se llenó de innumerables puntos rojos mientras un torrente de bolas de fuego de magma se precipitaba hacia ellos. Este era uno de los movimientos definitivos de Akainu Sakazuki. Volcán meteoro.
Primero la luz, luego la gravedad, y ahora una erupción volcánica. ¿Qué métodos de ataque tan extraños tienen los habitantes de este mundo? Ishtar murmuró, haciendo un gesto con los dedos como si fuera una pistola, apuntando a las bolas de fuego de magma que descendían. Un orbe dorado apareció tras ella, lanzando un rayo en arco que impactó con precisión en el magma, desencadenando una cascada de explosiones en el aire. En un instante, el magma fundido cayó como un diluvio, su intenso calor derritió los glaciares y produjo un vapor chisporroteante. ¡Zas! Al segundo siguiente, una ola de frío surgió, congelando el infierno de lava a su paso. Cápsula del tiempo de hielo. Finalmente, tras una larga ausencia, Aokiji hizo su movimiento. Como diosa de la batalla, la velocidad de reacción de Ishtar era extraordinaria, incluso sin haki de observación. Saltó muy alto para evitar la ola de frío. ¿Un ataque por sorpresa? ¡Qué descortesía! Y justo cuando la diosa despistada estaba a punto de presumir, su visión quedó repentinamente oscurecida por una sombra imponente. Señorita, la ataqué de frente, ¿sabe? Con un suspiro, Aokiji, cubriendo su brazo derecho blindado con haki, saltó hacia ella con relámpagos negros crepitando a su alrededor. ¡Bum! Aunque Ishtar logró levantar los brazos en defensa, el puñetazo de Aokiji la lanzó por los aires, dejando un enorme cráter en el suelo helado. Al otro lado, el último almirante que seguía en pie, Akainu, finalmente se impacientó. Comenzó a avanzar sobre el hielo derretido, dejando tras de sí rastros de magma incandescente. Su objetivo era claro: la menuda figura de Kana, que también permanecía inmóvil. Aunque sabía que su apariencia tierna e inocente era solo una fachada que ocultaba el poder de un dragón ancestral, Akainu no podía olvidar su pelea a las afueras de Bater 7 hacía 3 años. Durante los últimos 3 años, Akainu se había entrenado incansablemente, dándolo todo para prepararse para esta revancha tan esperada. ¡Zas! Antes de que Akainu pudiera salir de sus pensamientos, Kana, sintiendo su espíritu de lucha, tomó la iniciativa y lanzó un poderoso cañón electromagnético. Una oleada de electricidad púrpura estalló, destrozando la mitad del cuerpo de Akainu y dejando al descubierto una herida fundida que supuraba magma. Tal como pensaba, contra estos tipos lugía y tras tantear el terreno con un bostezo, la expresión de Kana se tornó seria. Apretó su delicado puño, sus pupilas, semejantes a las de un dragón, brillaban rojas. Una energía familiar surgió, cubriendo su puño rosado y tiñéndolo de un tono negro profundo como la brea. Ahora sí que me gusta. Tras recubrir con éxito su puño con haki de armadura de alto nivel, adquirido durante su entrenamiento en el mundo divino, Kana ignoró a Akainu que avanzaba y se giró para mirar hacia Ark, que estaba detrás de ella. Sus delicadas pupilas verticales parpadearon, su rostro lleno de expectación. ¿Qué? ¿Eso es haki de armadura avanzado? Dios mío, Kana. ¿Cuándo aprendiste eso? Exclamó Ziar con exagerada sorpresa. Aunque ya conocía el avanzado haki de Kana gracias a su espía Wiz, en aquel entonces le había impactado el monstruoso talento del antiguo dragón. Mirada fija y Kana observó atentamente la reacción teatral de Ziark, con las mejillas infladas por una leve molestia. Ziark, eres tan falso. Ajá, jaja. Ziark se rascó la cabeza avergonzado. ¿Cuándo se volvió tan perspicaz esta pequeña? Ve de compras con Kana. La repentina petición de Kana fue una sorpresa. Después de esta pelea, Ziark tiene que ir de compras con Kana. Repitió con seriedad. Al darse cuenta de lo apegada que estaba, Ziark soltó una risita suave. De acuerdo, no hay problema. Recordando el pasado, desde la guerra en el país de los dioses, había estado entrenando Aki en el castillo del rey demonio ocupado con diversos asuntos, para luego partir hacia Onigashima a debatirse en duelo con Kaido. No había pasado mucho tiempo con Kana. Incluso las crías de dragón necesitan compañía. Después de que se hicieran la promesa con el meñique, Kana finalmente se sintió tranquila, y una sonrisa radiante iluminó su rostro. Pero esa alegría se desvaneció rápidamente al mirar a Akainu, reemplazada por la furia brutal y salvaje de un dragón ancestral. ¡Zas! Con la promesa de Ziark, Kana irrumpió con un vigor inigualable, rompiendo el hielo bajo sus pies al desaparecer de su lugar. En un abrir y cerrar de ojos, un relámpago púrpura crepitó cuando la pequeña figura apareció justo frente a Akainu.
Su diminuto puño, envuelto en un aura oscura de relámpagos destructivos, se dirigió directamente al rostro adusto de Akainu sin florituras ni movimientos innecesarios. Los ojos de Akainu brillaron rojos con haki de observación mientras levantaba su brazo derecho, recubierto de haki de armadura y magma abrasador, para bloquear el golpe entrante. ¡Bum! Un rayo púrpura estalló y la violenta energía recorrió el brazo de Akainu, sacudiendo todo su cuerpo y esparciendo magma en todas direcciones. Sin duda, esta fuerza monstruosa todavía me acelera el corazón, pero Akainu, apretando los dientes para resistir el impacto inicial, apretó su puño agrandado por el magma. Mi poder ahora es de otro mundo comparado con el de hace 3 años. Sabueso infernal. Su puño recubierto de magma se transformó en la temible cabeza de un perro, lanzando un ataque feroz directamente a la cabeza de Kana. En los últimos 3 años, Akainu había utilizado esta técnica rápida y letal para eliminar a innumerables piratas con recompensas superiores a 1000 millones, y tenía gran confianza en su eficacia. Pero esta vez, su movimiento estaba destinado al fracaso. Al fin y al cabo, se enfrentaba a una cría de dragón ancestral potenciada que había superado sus limitaciones de resistencia y dominaba el haki dual. Con un destello rojo en sus pupilas moradas, parecidas a las de un dragón, Kana usó sus instintos de combate de dracónida para esquivar sin esfuerzo el brutal ataque de Elyoun con una simple inclinación de cabeza. Al mismo tiempo, sus manos, envueltas en relámpagos púrpura, se aferraron al sabueso infernal. Usando haki de armadura, detectó el brazo tangible oculto entre el magma y, con un giro fluido, alzó al imponente Akainu sobre su hombro. Sus pequeñas piernas se tensaron con fuerza, y con un movimiento engañosamente fácil, lanzó a Akainu por los aires. ZZZT. 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 Las manos de Kana, a la altura de su cintura, concentraron relámpagos comprimidos, creando una tormenta de energía que azotó su cabello de colores degradados salvajemente en todas direcciones. Toma esto, mocoso de magma. Destrucción y ráfaga blanca abrasadora. El potente cañón electromagnético se disparó hacia el cielo, desgarrando el espacio e impactando contra Akainu mientras estaba suspendido en el aire. La explosión resonó en el cielo, y el magma estalló como deslumbrantes fuegos artificiales. Sin embargo, Akainu no fue derrotado. En cambio, tras usar la elementalización para evitar el daño, manipuló el magma explotado para convertirlo en una enorme ráfaga que cayó sobre Kana, que se encontraba abajo. Boom. 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 Kana se movía con rapidez por el extenso campo de hielo, esquivando las nubes de magma en forma de hongo. Finalmente, su ruta de escape quedó completamente bloqueada y fue alcanzada por una explosión de magma a alta temperatura, que lanzó columnas de humo negro. Mientras Akainu reformaba su cuerpo de magma, con la intención de percibir el estado de Kana entre el humo, sus pupilas se contrajeron repentinamente. Un inmenso par de alas de dragón blancas se desplegaron, y Kana, transformada en dragón, surgió del humo. Esta es una habilidad que Meud le enseñó en secreto a Kana. Prepárate, magma apestoso. Kana recubrió la cabeza de su dragón con haki de armadura y luego aceleró, llevando su poder de vuelo al límite. Cabezazo cohete. Tud. La cabeza del dragón golpeó la cintura de Akainu con tal fuerza que escupió un chorro de sangre en el acto. Hay más y Kana extendió sus garras de dragón, sujetando con fuerza a Akainu. Se elevó aún más en el cielo antes de girar su cuerpo para encarar el mar helado que se extendía abajo. Golpe de tierra. Los vientos huracanados de su descenso le cerraron los ojos a Akainu. Sin embargo, como almirante de la armada, no iba a rendirse sin luchar. Fuego infernal furioso. Un magma carmesí hizo erupción, corroyendo el cuerpo de dragón de Kana. Bajo la luz cegadora, el dragón blanco parecía desde lejos un enorme dragón de fuego. ¡Bum! El hombre y el dragón se estrellaron contra el hielo, creando un cráter que abarcaba cientos de metros. El magma salpicó, un relámpago púrpura crepitó y Kana, recobrando el equilibrio, reanudó su combate con Akainu. Sakazuki-senpai, déjame ayudarte. Los densos árboles avanzaban con fuerza, proyectando sombras enormes y aterradoras. Como el seguidor más leal de Akainu, Toro Verde alzó su puño, semejante a un árbol y comparable a una pequeña isla, y lo golpeó con fuerza en la espalda de Kana.
Sin embargo, justo cuando Kana se disponía a prepararse para recibir el golpe de frente, el poderoso puño de madera se detuvo repentinamente. Largas y delgadas líneas de sombra unían el puño al hielo de abajo. Las sombras se retorcían y fluían, y Moria, usando su técnica de mago de las sombras, se yergue arrogantemente sobre el enorme brazo de Toro Verde. Ja. Pensar que te atreverías a atacar por sorpresa a Lady Kana. Verdaderamente digno del estilo de la Marina. Exclamó Moria riendo con los brazos abiertos. Para lidiar con los villanos que se atreven a atacar a los nobles dragones celestiales, cualquier medio está justificado. El rostro de Toro Verde se ensombreció mientras defendía ciegamente a los dragones celestiales, y luego blandió enredaderas espinosas contra Moria. Si lograra asestarle un golpe, lo dejaría hecho un guiñapo en un instante. Sin embargo, por muy poderoso que fuera un ataque, ¿cómo podría afectar a una sombra intocable? Moria usó los poderes de su fruta del diablo para intercambiar lugares con una sombra distante, esquivando fácilmente el ataque de Toro Verde. Tras recuperar la confianza, Moria había superado con creces su máximo potencial anterior, fortalecido por el poder basado en la fe que había recibido de Aqua durante los últimos 3 años. Y ahora, con su fruta del diablo despertada, su fuerza total era formidable. No te creas tan listo, escurridizo e insensible. Soy un almirante de la Marina. Mirando fijamente las sombras que cubrían el campo de batalla, Toro Verde dejó de lado toda pretensión y gritó mientras desataba todo su poder. Butch. 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 De él brotaron raíces gigantescas que se extendieron en todas direcciones. La aterradora destrucción hizo añicos el hielo, transformando el campo de batalla en un terreno boscoso que le resultaba ventajoso. El aterrador poder de los almirantes se manifestó en todo su esplendor. Monstruos capaces de alterar permanentemente el entorno natural de toda una región a su antojo. Ante el furioso Toro Verde, Moria no retrocedió. Golpeó el suelo con las manos, activando su ataque definitivo. Despertar. Terreno de reunión de las sombras. A diferencia de la versión estándar, que se basaba en absorber grandes sombras para obtener fuerza bruta, el campo de reunión de sombras despertado era una fusión perfecta de Moria y su sombra. En este estado, su fuerza de combate general aumentó exponencialmente. La enorme figura de madera y el gigante Moria chocaron como 2 titanes colosales. En comparación, la batalla entre Escanor y Fugitora pareció mucho más serena. No necesitas taparte los ojos. Puede que no sea poderoso, pero no soy tan digno de lástima como para necesitar tu compasión. Fugitora dijo con calma, usando su espada gravitatoria para empujar a Escanor hacia atrás. Si puedes, intenta abrirme los ojos, viejo. Escanor, con los ojos cerrados, sonrió levemente, exudando absoluta confianza. No negó su arrogancia ni propuso un duelo justo. Sus acciones por sí solas definieron el orgullo y la altivez. Para Escanor, esta fue una excelente experiencia de batalla. ¡Qué hombre tan engreído! Y Fugitora soltó una risita, mientras la hoja de su bastón adquiría una gravedad profunda y aterradora. Y al borde del campo de batalla, Ziark se encontraba hombro con Yamato. A su alrededor, el mar helado estaba repleto de violentas tormentas de energía, donde incluso el impacto más pequeño podía arrasar una montaña. Mientras el bando del Rey Demonio contenía temporalmente a los almirantes, Ziark observaba atentamente cada campo de batalla, consciente de que, a medida que el tiempo y la intensidad aumentaban, la ventaja de sus compañeros se iba desvaneciendo gradualmente. Teniendo en cuenta la legendaria batalla de 10 días entre Aokiji y Akainu, estaba claro que los almirantes eran bestias de resistencia incansables, maestros del combate prolongado. Por su parte, Kana seguía bien, pero Ishtar, que recientemente había desatado un poderoso movimiento especial, ya estaba agotada. La situación de Moria frente al Toro Verde, rebosante de fuerza vital, era aún menos favorable. Solo Escanor, bajo la bendición del sol, podía permanecer invencible. A pesar de su recuperación, Ziark no tenía intención de intervenir para apoyarlos. Esta épica batalla de 5 contra 5 tenía como objetivo llevar a sus compañeros al límite, exprimiendo todo su potencial para prepararlos para el enfrentamiento final. Intervenir habría frustrado el propósito. Además, un destello eléctrico brilló en los ojos de Ziark mientras sus ondas de Aki de observación se extendían por todo el mar de Wano, aterrizando sobre cierto hombre que se escondía en un barco pirata entre las estacas de madera.
Necesitaba reservar sus fuerzas para enfrentarse a esos piratas astutos que le esperaban al acecho. La aparición de los 5 almirantes reavivó el interés de los piratas del Nuevo Mundo, que habían planeado marcharse tras el espectáculo. Sin embargo, había menos piratas en el lugar en comparación con el primer enfrentamiento entre Ziark y Kaido. Después de todo, las ondas expansivas de la batalla anterior implicaban el riesgo de ser reducido a cenizas. Los que aún estaban presentes eran los pocos que confiaban en su propia fuerza. En el barco más alejado de Wano, una sencilla embarcación amarrada con grandes estacas de madera, los capitanes piratas de los alrededores no se atrevieron a acercarse, manteniendo una distancia prudencial. El barco, que enarbolaba una bandera con 3 calaveras, pertenecía nada menos que a los piratas de Barba Negra, quienes recientemente se habían ganado el título de 5º emperador del mar. Varias figuras desagradables se alzaban en la proa. Capitán, la batalla en la isla se está intensificando, comentó el francotirador Van Augur mientras observaba el campo de batalla de Wano. Pensar que la armada desplegó 5 almirantes a la vez. Todo un espectáculo. Burgess dijo, riendo entre dientes mientras tomaba un trago, con una sonrisa ebria inquietante. Tras la reciente fuga masiva de Impel Down liderada por Shiki, numerosos criminales infames escaparon. A diferencia de los sucesos originales, algunos siguieron a Shiki, mientras que otros fueron absorbidos por el poder, cada vez mayor, de Barba Negra. Al escuchar la charla de su tripulación, su líder extendió los brazos con una amplia y maliciosa sonrisa. Jajaja. ¿A que es aún mejor? Vinimos a reclamar los poderes de las frutas del diablo de Kaido y Big Mom, y ahora también tenemos aquí a unos cuantos almirantes. Quizás podamos hacernos con una fruta del diablo. Menudo botín sería increíble. La mirada de TH estaba fija en el lejano campo de batalla, sus ojos rebosaban de codicia. En los 3 años transcurridos desde que obtuvieron la fruta oscura, se habían apoderado de varias frutas poderosas, incluidas la fruta teletransportación y la fruta Pegaso. Si lograban hacerse con esas supuestas frutas logia invencibles aquí en Wano, su sueño de dominar los mares estaría a su alcance. Normalmente, el astuto Teach no se atrevería a desafiar directamente a un Yonko o a un almirante. Pero ahora, con la organización del Rey Demonio declarando abiertamente la guerra a Kaido y Big Mom, tenía una oportunidad de oro. Debería agradecerle a Ziark por ayudarme. Exclamó Teach riendo. ¿Ah, sí? ¡Qué educado eres! Zeaya. Por supuesto, espera, ¿qué? Teach respondió instintivamente, pero enseguida se dio cuenta de que la voz no le resultaba familiar. Se giró y empezó a sudar frío. Allí, de pie en el mástil de su barco, con relámpagos azules crepitando a su alrededor, estaba Ziark, el hombre que debería haber estado muy lejos, en el campo de batalla de Wano. Los oficiales de los piratas de Barba Negra se pusieron inmediatamente en alerta máxima, con las armas preparadas y los rostros tensos. Habían presenciado personalmente el aterrador poder de Ziark, habiéndolo visto derrotar a la supuesta criatura más fuerte, Kaido, en un combate directo. Tan solo encontrarse con su mirada impasible les aceleraba el corazón de un miedo abrumador. ¡Bang! 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 El penetrante sonido de los disparos rompió el silencio cuando Van Augur disparó con decisión. Crackle, crackle. La frente, la garganta y el corazón de Ziark estaban perforados, pero arcos eléctricos danzaban en los agujeros transparentes. Van Augur frunció ligeramente el ceño. Sus balas estaban recubiertas de haki de armadura, lo que hacía imposible evitar la elementalización. La única explicación era que el haki de observación de Ziark superaba con creces el suyo, lo que le permitía elementalizar de forma preventiva. ¡Qué hombre tan aterrador! Van Augur murmuró algo, pero al instante siguiente, sus pupilas se contrajeron. Al percibir un peligro extremo, activó su recién adquirida habilidad de la fruta de teletransportación. ¡Bum! En el momento en que desapareció, un rayo azul impactó la tabla sobre la que había estado parado, chamuscándola. Pero ese no fue el único perno. Otro cayó en la popa del barco, donde Van Augur había reaparecido, alcanzándolo directamente. En un abrir y cerrar de ojos, desde que disparó su arma hasta que se desplomó en la cubierta, Van Augur permaneció inmóvil cuando los piratas de Barba Negra se percataron de lo sucedido y la fruta de la teletransportación era sin duda una habilidad poderosa, pero desafortunadamente, Van Augur se encontró con Ziark, cuyo haki de observación abarcaba miles de metros y cuya velocidad era inigualable. Tonto.
Ese hombre está muy por encima de tu nivel. Teach maldijo, observando cómo Lafitte y otros se llevaban al inconsciente Van Augur. Esto es solo una pequeña advertencia, Marshal de Teach, dijo Ciark con calma. Al oír esto, los feroces ojos de Teach se oscurecieron aún más, y una espesa niebla negra comenzó a emanar de su cuerpo. Mocoso arrogante, no te creas tan importante. ¿Acaso piensas que puedes con todos nosotros con ese cuerpo tan destartalado? Aprovechando el momento en que la atención de Ciark se desvió, Teach atacó con rapidez, curvando los dedos mientras Darkness se retorcía. Vórtice oscuro. Sin importar las excepcionales dotes físicas o reflejos del objetivo, si era un usuario de fruta del diablo, no podría resistir su poder. Una niebla negra se acumuló en su palma, formando un vórtice oscuro que se asemejaba a un agujero negro. Invisiblemente, una fuerza aterradora cruzó la distancia, intentando atraer a Ciark hacia sí. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos y Ciark permanecía de pie en lo alto del mástil con las manos en los bolsillos, completamente impasible. La sonrisa burlona de Teach, confiada en su emboscada, se congeló lentamente, dejando al descubierto sus dientes faltantes. Aunque aumentaba la potencia de su fruta oscura, la escena que imaginaba de Ciark volando hacia él sin poder moverse, escupiendo sangre por los puños, se negaba a materializarse. ¿Qué? Imposible. La frente de Teach estaba perlada de sudor frío, su mirada, con los ojos muy abiertos, rebosaba incredulidad. El supuesto poder invencible de la fruta oscura resultó completamente ineficaz contra Ciark, un usuario de la fruta retumbante. Déjalo ya, profe. Conozco todos tus trucos. Ciark sonrió con calma, deleitándose con la expresión de sorpresa en el rostro de Teach. Su poder de fruta del diablo había sido purificado por una diosa despistada, convirtiéndolo en una versión limpia y libre de toxinas. Si podía ignorar la debilidad del mar, una simple fruta oscura no suponía ninguna amenaza. Crackle. Un arco eléctrico rojo y negro surgió de la espalda de Ciark, acompañado de innumerables anillos dorados que iluminaron toda la nave de Barba Negra. Encaramado en lo alto, contempló a los caóticos piratas de Barba Negra. Pelea conmigo o piérdete. Elige, enseña. Tal como Teach había sospechado, a pesar de absorber una fuerza considerable de Yamato, Ciark apenas pudo contrarrestar los efectos secundarios de su habilidad pasiva. Ahora bien, teniendo en cuenta los secretos ocultos de Teach, quien una vez hirió a Shanks, junto con las batallas en curso en Wano, Ciark no tenía planes de eliminar a los piratas de Barba Negra allí. Al fin y al cabo, él no era Barba Blanca. No tenía ninguna obligación de disciplinar a los hijos de otro. Encubierta, Teach miró fijamente a Ciark con furia, con los ojos prácticamente en llamas. Tras unos segundos de tensión, Teach finalmente se lo tomó a broma. Ja. Ahora no es el momento de pelear con un hombre como él. Muy bien, hombres, retírense. Bajo la atenta mirada de los recelosos piratas del Nuevo Mundo, los piratas de Barba Negra izaron sus velas y se escabulleron de las aguas de Wano. ¿Todavía esperáis recoger migajas aquí? Suspendido en el aire, Ciark echó un vistazo de reojo a los barcos piratas reunidos mar adentro. Quienes sentían la presión del rey demonio no se atrevían a quedarse. Por mucho que se resistieran, tenían que rendirse, maldiciendo entre dientes mientras se alejaban zarpando. No es que se fueran con las manos vacías. Aquellos que profirieron insultos recibieron gratis un rayo de 1.000 millones de voltios. Tras eliminar las posibles amenazas en alta mar, Ciark desapareció en un destello de relámpago, regresando al gélido campo de batalla. La escena fue ligeramente diferente de lo que esperaba inicialmente. En lugar de verse abrumados, sus compañeros habían comenzado a presionar gradualmente a los almirantes. La razón principal era clara. Durante su feroz batalla con Kizaru, Hancock había superado sus límites, despertando la habilidad definitiva de los luchadores de élite. La infusión de Haki del Conquistador. Más allá de la fuerza gradual y bien ganada a través de la fe, Hancock tenía una ventaja que Moria no poseía. Su abrumador deseo de hacerse más fuerte provenía de una sola cosa: llamar. Este inesperado acontecimiento tomó a Ciark por sorpresa. En su plan, Hancock debería haber necesitado más tiempo para ascender a las filas de la élite superior. Este entrenamiento ya había dado resultados notables, y era hora de ponerle fin. Mientras tanto, el hombre más fuerte del mundo venía en camino, montado en un jabalí.
en el frente de batalla, tras una lucha extenuante, tanto las fuerzas del Rey Demonio como los 5 almirantes presentaban heridas visibles, y sus otrora poderosas auras ahora se debilitaban. En este enfrentamiento de alto riesgo, ni siquiera los generalmente tranquilos Kizaru y Aokiji pudieron evitar la ropa manchada de sangre y los rasguños. Pero los que peor parados estaban eran Moria y Toro Verde. Mientras los demás luchaban con contención, estos dos se enzarzaban en una batalla a muerte, cubiertos de sangre y jadeando con dificultad. Mientras ambos bandos se preparaban para enfrentarse de nuevo, una nueva nave de guerra voladora atravesó las nubes y descendió rápidamente sobre el campo de batalla. La capa de justicia ondeaba suavemente, y un gran grupo de marines se reunió en la cubierta, liderado por 2 figuras. Una mujer mayor y un hombre joven. Eran el vicealmirante Tsuru, el gran estratega de la armada, y el nuevo héroe de la armada, Smoker la serpiente blanca. La repentina aparición del buque de guerra volador interrumpió a los poderosos combatientes en el campo de batalla. Los almirantes suspiraron en secreto con alivio, mientras que Hancock y los demás se pusieron serios. Justo a tiempo. Sengoku, ese viejo zorro, sigue siendo tan astuto como siempre y el rostro de Ziark permaneció impasible, aunque en silencio admiraba la impecable sincronización de Sengoku. Evidentemente, el vicealmirante Tsuru y Smoker no habían venido a reforzar a los almirantes. Tsuru lanzó una mirada panorámica al grupo del Rey Demonio, deteniéndose sus ojos en Moria con su poder despertado y en Hancock con su Haki del Conquistador, antes de volverse hacia el ensangrentado Akainu. Sakazuki, órdenes de Sengoku. Retirada. ¿Qué has dicho? Akainu estaba conmocionado. Después de haber luchado tanto para hacer retroceder a las fuerzas del Rey Demonio hasta ese punto, cancelar la operación de repente fue difícil de aceptar. Los emperadores del Nuevo Mundo se están agitando. Si seguimos alargando esto, la situación se volverá en nuestra contra. Tsuru dijo con calma. El campo de batalla final no es Wano. Hemos obtenido lo que necesitábamos. Retirémonos. El magma burbujeó mientras Akainu apretaba los puños, clavando la mirada en Tsuru. A pesar de querer eliminar a los miembros del Rey Demonio y derrotar al dragón bebé, no fue imprudente. De Kizaru había averiguado que Kin, el miembro más fuerte del grupo del Rey Demonio, estaba en Wano, muy probablemente esperando el momento oportuno. Incluso si Kin no estuviera allí, Ziark, que aún no se había unido a la lucha, junto con la escurridiza diosa del agua y el rey oscuro Rayleigh, significaba que tenían pocas posibilidades de victoria. Tras dudar un instante, Akainu optó por seguir las órdenes y abordó la nave de guerra voladora con semblante adusto. Al ver a su ídolo obedeciendo órdenes, Green Bull, naturalmente, no tenía intención de quedarse atrás y lo siguió rápidamente. Aokiji, Kizaru y Fujitora también se dieron vuelta para irse. Cuando el buque de guerra volador desapareció en el cielo distante, no se intercambió ni una palabra entre las dos partes. Así pues, la batalla por Wano llegó a su fin, marcando a la organización del Rey Demonio como la indiscutible vencedora. Poco después de que la marina partiera, Kin finalmente llegó, reuniéndose con los demás en su jabalí. Al ver al enorme jabalí que transportaba a Kin, la exhausta Ishtar y los demás esbozaron sonrisas maliciosas. Y así, el jabalí, creyendo que por fin era libre, llevó a todos de vuelta a Kuri en Wano. Con la caída de Onigashima, Wano se sumió en el caos. Mientras la organización del Rey Demonio y los almirantes se enfrentaban, los samuráis, que habían permanecido inactivos durante mucho tiempo, se alzaron y lanzaron un ataque contra los restos de los piratas bestia y la familia Kurozumi. El país entero quedó devastado tras la batalla. Esta guerra monumental habría conmocionado al Nuevo Mundo por sí sola, pero simplemente se convirtió en un telón de fondo para la lucha mayor entre los más fuertes. A Ziark no le interesaba en absoluto la lucha de los samuráis contra las fuerzas de Kurozumi y Orochi. Le daba igual si el clan Kozuki triunfaba o si Orochi regresaba. Solo un tonto limpiaría el desastre de Kozuki Oden. Tras informar a sus compañeros, Ziark, que había recuperado algo de energía, se convirtió en un rayo y se dirigió al antiguo Wano, sumergido bajo el mar. Utilizando su haki de observación, localizó rápidamente el poneglyph rojo oculto. Me pregunto cómo se habrá fabricado esto y aunque no era la primera vez que veía la enorme piedra grabada con texto antiguo, Ziark no pudo evitar admirar la habilidad de los antiguos artesanos. Tras su breve admiración, Ziark sacó su cámara y capturó cada detalle del contenido del poneglyph.
Con esta última señal en mano, solo quedaba descifrar el antiguo texto y viajar a la isla final. Raftel. Isla de las sombras, dentro del oscuro salón del castillo. Enemigo público número 1 del gobierno mundial, la organización del Rey Demonio. ¿Por qué me trajiste aquí?, preguntó Robin con cautela, mientras sus ojos estudiaban con recelo a Shaki, que estaba sentado en un sofá fumando un cigarrillo delgado. A diferencia de la mujer madura y sofisticada en la que se convertiría más tarde, la Shaki de 21 años antes de ser Robin tenía una apariencia mucho más fresca y juvenil. Tras la expulsión de Crocodile de Alabasta, Robin no se había unido a Baroque Works, por lo que su piel conservaba un tono claro y rosado, intacto por el intenso sol. La situación se desarrolló así. Justo cuando Robin se escondía una vez más en un barco pirata, esperando a alguien que la aceptara como Saúl le había prometido, el gato mascota de la organización del Rey Demonio y sus subordinados aparecieron, eliminando rápidamente a los piratas sedientos de sangre y llevándola desde la primera mitad del Grand Line al Nuevo Mundo. Aunque se resistió ferozmente, desesperada por sobrevivir, la diferencia en su fuerza era insuperable, y escapar era imposible. Ahora, presa de una intensa inquietud y un profundo temor, Robin había llegado a la fortaleza de la organización del Rey Demonio. He escuchado tu historia. Tranquila, jovencita, no hay necesidad de estar tan tensa. No queremos hacerte daño, dijo Shaki, exhalando un anillo de humo con una sonrisa serena. Como el sabelotodo no oficial del mundo pirata, Shaki estaba muy al tanto del niño demonio y era el único superviviente del incidente de Ohara, uno de los pocos que quedaban en el mundo que podía leer la escritura antigua. Tras escuchar a Ziark hablar de las dificultades y el sufrimiento de Robin, Shaki comprendió mejor a la niña y quiso mostrarle mayor bondad. Al oír esto, Robin se sumió en sus pensamientos, aunque su cautela no flaqueó. Aunque no percibía mala intención por parte de Shaki, y a pesar de que la organización del Rey Demonio era el mayor enemigo del gobierno mundial, le resultaba difícil confiar en un extraño después de tantas traiciones. ¡Ay, por Dios! ¿Qué hay que temer?, intervino Aqua, sacando un formulario de membresía y entregándoselo a Robin. Solo firma aquí y únete a la Iglesia Axis como fiel seguidor, y seremos familia. Y con la familia nadie se mete. Al ver la ansiedad de Robin, la diosa despistada no pudo evitar intensificar su campaña de reclutamiento. Familia y la palabra, ajena a Robin, despertó en ella una oleada de emociones. Durante su tiempo en alta mar, había oído hablar mucho de la Iglesia del Eje. Historias sobre sus peligrosos miembros con una salud mental perturbada. Desde ancianas abuelas hasta niños pequeños, la iglesia era tristemente célebre por sus métodos extremos de persuasión, parecían más piratas que los propios piratas. Pero Robin tuvo que admitir que los miembros de la iglesia Axis eran increíblemente leales entre sí, hasta el punto de preguntarse si a todos les habían lavado el cerebro su diosa. Mejor no, aconsejó Darkness, nativa del mundo de Aqua, con seriedad. Unirte a la iglesia del Eje puede trastornarte seriamente la cabeza. Maldita sea, Darkness. Estar en la iglesia es mejor que ser una masoquista pública que disfruta siendo humillada y golpeada frente a los demás. Espetó Aqua. «¡Hoy qué insultos tan vergonzosos!», murmuró Darkness, con el rostro sonrojado, claramente satisfecha. El ojo de Aqua se contrajo. «Ja ja ja ja. Antes de eso, permítanme repetir lo que no alcancé a decir antes». En un instante, Brook apareció ante Robin, y sus cuencas oculares hundidas emitían una intensidad peculiar. «Hermosa dama, por favor dígame, ¿de qué color es su ropa interior? Tú también eres un pervertido, miau». Gimió Meout, cubriéndose la cara con resignación. «No tiene nada de genial ser seguidora de la iglesia Axis. Hermana, deberías convertirte en una de mis fans», intervino Uta, contagiada por el ambiente animado. «¿Y tú quién eres?», preguntó Robin, mirando con sorpresa a la chica de cabello bicolor tan característico. Uta alzó la cabeza con orgullo, hinchando su pecho que comenzaba a desarrollarse. «Estoy destinada a ser la mejor cantante del mundo». ¡Pum! Justo cuando terminó de hablar, un puño impactó contra su cabeza. Aqua, tras liberarse del agarre de Darkness, apretó el puño, molesta porque su reclutamiento había sido interrumpido. «Aqua. ¿Qué crees que estás haciendo?». Uta se giró, llevándose las manos a la cabeza y mostrando los dientes en señal de protesta. «Darle una lección a un niño travieso, por supuesto». «Diosa estúpida. Uta no es una niña». «Mocoso insoportable».
¿A quién llamas estúpido? El verdadero idiota eres tú, de pies a cabeza. Robin, observando a los dos discutir como niños y luego mirando a los demás por su comportamiento excéntrico, reprimió la risa. Finalmente, no pudo evitar taparse la boca y soltar una risita. La supuestamente aterradora organización del Rey Demonio parecía más bien un parque infantil para niños pequeños y un club para locos. Con sus peculiares compañeros creando un ambiente distendido, Robin finalmente comenzó a bajar la guardia, sintiéndose menos tensa y ansiosa. Y al caer la noche, la fuerza principal de Ziark regresó con éxito a la Isla de las Sombras. Naturalmente, Yamato los siguió. Al ver el trágico estado de Wano y darse cuenta de lo tontamente que Kozuki Oden había confiado en los piratas en lugar de rebelarse, Yamato se había desilusionado de su antiguo héroe, llegando incluso a sentir cierto desdén. En cambio, al ver a Ziark defender al pueblo de la Tierra de los Dioses del gobierno mundial, lo admiró aún más. Ziark, por supuesto, la recibió de todo corazón como una poderosa aliada, comparable a la fuerza de un Yonko. Después de todo, la verdadera naturaleza de Yamato era bastante bondadosa, y si no fuera por el diario de fanático de Oden que distorsionó su perspectiva, no habría cargado con la etiqueta de tonta filial. Además, los métodos extremos de educación de su padre Kaido tampoco habían ayudado. Tras una breve presentación y sesión para fortalecer los lazos, la organización del Rey Demonio ofreció un gran banquete en la Isla de las Sombras para dar la bienvenida a sus nuevos aliados, Robin y Yamato. Al día siguiente, la noticia de la batalla de Wano llegó a los periódicos, causando sensación mundial. Dado que las agencias de noticias estaban controladas por el gobierno mundial, los artículos, naturalmente, tergiversaron la historia para resaltar la fuerza de la armada, afirmando que los almirantes habían expulsado a la organización del Rey Demonio y prometiendo erradicar esta amenaza para el mundo. La organización del Rey Demonio no prestó atención a esta manipulación, permaneciendo completamente indiferente. Temprano esa mañana, llena de emoción y anticipación, Robin comenzó a descifrar los antiguos textos de los 4 calcos de Poneglyph que le proporcionó Ziark. Dejando a un lado sus persistentes dudas sobre la organización del Rey Demonio, descubrir la verdad del siglo en blanco era el sueño de su vida. Aparte de las 2 diosas hebreas, todos los demás se centraron en su entrenamiento, recuperando fuerzas para la batalla final contra el gobierno mundial. Aprovechando este tiempo libre, Ziark tomó una ruta submarina para evadir la vigilancia del gobierno mundial, abandonando silenciosamente la Isla de las Sombras. Fin del capítulo 295.